a trabajar. Y estamos viendo ajustes, en fin, hemos visto que los ajustes se llaman también asientos, ajustes, y sirven para nombrar a un par de piezas, un agujero, un eje que trabajan juntos. Entonces, se ha decidido para formar distintos tipos de ajustes. El sistema ISO primero tiene las calidades de fabricación por un lado y por otro tiene la posición de las tolerancias, diferencia superior, diferencia inferior, además de la magnitud de la tolerancia. Entonces ahora se forma una cantidad tan grande de asientos que pueden formarse, asientos o ajustes que pueden formarse, que dice, a pesar de la inmensa variedad de ajustes que puedan lograrse como resultado de la combinación de posiciones y calidades de agujeros y ejes, debido a la necesidad de limitar en lo posible la diversidad dimensional que trae aparejadas un sinnúmero de ventajas, el sistema ISO tiene prevista su ejecución principalmente en base a dos sistemas de ajuste. Sobre todo, tiene que ver esto con el control, ¿no? No es solamente tener una diversidad enorme de asientos posibles, sino también poder controlar la fabricación de esos ajustes. Entonces, cada pieza diferente necesita también su control diferente de dimensiones, ¿no es cierto? La posición de la tolerancia, el tamaño de la tolerancia, todo eso tiene que ser controlado en cada una de las piezas, lo cual trae aparejado que de verdad, sobre todo los aparejos que van a fabricarse como parte de lo que ofrece la industria, digamos, a toda la industria que va a trabajar o a producir, entonces sería muy grande. Entonces, por eso, el sistema ISO ha preferido o ha decidido tener dos sistemas de ajustes que son los preferidos. Por un lado, el sistema de agujero único, llamado también agujero base o agujero patrón, que consiste en elegir siempre un agujero H y obtener los distintos tipos de asientos, los asientos fijos, móviles, indeterminados. Todos esos tipos de asientos los obtiene variando la posición de la tolerancia. Dada la mayor dificultad que es inherente a la fabricación de agujeros y la mayor flexibilidad para fabricar ejes de distintas dimensiones, de cualquier dimensión, el sistema de agujero único es el más utilizado, ¿no? O sea que se va a utilizar normalmente un agujero H. Este reserva la utilización del otro sistema a circunstancias especiales, al otro que sería el sistema de eje único. Este sistema está recomendado para las siguientes calidades y dimensiones. Aquí se ve desde H6, H7, H8, en ajustes de 1 a 500, de todo tipo entonces, en todas las cotas que están dentro del sistema ISO. H9 de 100 a 150, H10 100 a 140 y 11 también de 1 a 500. 6, 7 y 8 son los más usuales. Estos 100 milímetros y 150 milímetros de cota nominal ya son grandes, ¿no? Son calidades 9 y 10. Bien, entonces vamos a ver aquí, mejor vamos a irnos al ajuste de tolerancias, el 24 asientos, dice, ¿no? Entonces, conjunto de dos piezas, un agujero en eje, con la misma cota nominal, CN, destinados a desempeñar juntos una función, se llama asiento. También se llama encaje, o también ajuste o acoplamiento. Dependiendo de la relación que guarden entre sí las dimensiones de ambas piezas, se generará un asiento móvil, indeterminado o fijo. Designación de un asiento, ya sabemos que primero viene la cota nominal, después la designación del agujero,
O sea que se trata de un agujero 45F7 y posteriormente la designación del eje. Es decir, se trata de un eje 45N6. Y se define entonces lo que es el juego cuando la cota del agujero es más grande que la cota del eje, entonces efectivamente queda un juego que es el aire entre medio, ¿no es cierto? Entonces, a esa distancia se llama el juego. Y ese juego puede estar dependiendo de las dos piezas que se puedan elegir al azar, o que existen también, va a ser un juego máximo en caso de que el agujero sea el tamaño más grande de agujero posible y el eje, el menor eje que se pueda obtener dentro del conjunto, que sería el juego máximo. El juego mínimo, al revés, sería el agujero más pequeño con el eje más grande. Y los juegos en general de dos piezas elegidas al azar estarían entre medio. El juego J, entonces sería mayor o igual que el mínimo y menor o igual que el juego máximo. Para el caso de que la cota del eje sea más grande que la del agujero, entonces se define la interferencia, que sería la diferencia entre la cota del eje menos la cota del agujero. Entonces esa es la cantidad en la que el eje sobrepasa al agujero y es por tanto la interferencia. También, igual que en el caso del juego, también hay interferencia, va a haber una interferencia mínima y interferencia máxima. La mínima es cuando nos toca el eje más chico con el agujero más grande y la máxima cuando nos toca el eje más grande con el agujero más chico. Eso. Cota máxima del eje menos mínima del agujero, mínima del eje menos máxima del agujero. Se clasifican los asientos en móvil, indeterminado, fijo. Se define también la tolerancia del asiento, que es la magnitud en la que el juego varía entre el juego máximo y el juego mínimo. Entonces eso se llama la tolerancia del asiento, porque es la tolerancia del juego o la tolerancia de la cuando hay juego, ¿no? Y cuando hay interferencia, entonces la tolerancia de la interferencia, eso se llama la tolerancia del asiento. Y que es, se define, o sea, se define como el juego máximo y el juego mínimo, pero también se deduce que es igual a la tolerancia del agujero más la tolerancia del eje. Y siempre es positiva. Los juegos máximos y mínimos también se pueden definir en cuestión de diferencias, no solamente en cotas, sino también desde las tolerancias, desde las diferencias máxima y mínima. Entonces hemos hecho ya algunos ejemplos, ejercicios de 2 pies del texto, hemos visto cuándo se usan series cortas, series complejas, hemos calculado varios asientos directamente utilizando las tablas numéricas, ¿no es cierto? Entonces se pueden usar las tablas numéricas para leer la diferencia superior y diferencia inferior de cada uno. Por ejemplo, el 50U8 lo encontramos aquí. Entonces son ejes, letras minúsculas. Después de los ejes vienen los agujeros. Vamos, U8, lo que se quería era un 50U8. Entonces aquí tenemos arriba de 40 a 50, serie completa, U8 de menos 70 a menos 109. Diferencia superior, diferencia inferior. Menos 70 y menos 109, lo mismo para el 50E7, se obtiene menos 50 y menos 75,
Y el juego máximo, de acuerdo con la última fórmula que hemos visto, es diferencia superior del agujero menos diferencia inferior del eje. Y el juego mínimo es la diferencia inferior del agujero menos la superior del eje. Entonces aquí vamos en este de acá. Pues sería, juego máximo sería menos 70 menos 75. ¿Sí? Entonces sería 5 micras el juego máximo, y el juego mínimo sería menos 109 menos 50. ¿Sí? Igual a menos 59. Entonces, de acuerdo con esto, se clasifica, si las dos son negativas, se clasifica como asiento fijo. Si las dos son positivas, como asiento móvil. Entre medio están las indeterminadas. Aquí, como como las positivas, juego máximo, son apenas 5 micras, menos de la décima parte de juego mínimo. Entonces, casi siempre se va a tratar de una interferencia. Y prácticamente juegos, o sea, asientos con juego, no van a haber. Entonces, esto, a pesar de que tienen dos signos, el juego máximo positivo, el juego mínimo negativo, como es tanta la diferencia, más de 10 veces, entonces decimos que este es un asiento fijo. ¿Sí? Etcétera, ya hemos visto. Y entonces lo que estamos viendo ahora son los sistemas de ajustes. ISO define dos sistemas de ajustes. Los acoplamientos o asientos deben diseñarse en uno de estos dos sistemas. Y únicamente, si no fuera posible conseguir el efecto deseado, deberá utilizarse un sistema mixto. El sistema de agujero único, también llamado SAW, o también llamado SAP, agujero patrón, consiste en elegir siempre un agujero H y obtener los distintos tipos de asientos variando la posición de la tolerancia del eje. Este sistema es el más utilizado por muchas razones, entre las que se destaca la mayor dificultad para fabricar agujeros comparativamente a la fabricación de ejes, sobre todo con otras posiciones de tolerancia que no sean la H, debido a que muchos agujeros son piezas prefabricadas, o sea que el que hace brocas, el que hace taladros, el que hace todo ese tipo de piezas que tienen que tener un tamaño determinado, normalmente las hace H. El que fabrica, por ejemplo, rodamientos para asientos rotatorios, entonces también hace normalmente los agujeros de esos rodamientos que sean H. Entonces, se pueden comprar con mayor facilidad piezas que corresponden a este sistema, al sistema H. ¿No? Entonces, debido a que muchos agujeros son piezas prefabricadas, tales como descansos y rodamientos, y a que de todas maneras su fabricación requiere de herramientas prefabricadas, tales como brocas y escariadores, para alcanzar una calidad de fabricación mayor que IT8, si vemos nuestro cuadrito de más atrás. Utilizan sobre todo este sistema las empresas que utilizan ejes escalonados, en especial las de la industria del automóvil. Aquí tenemos entonces el sistema de agujero patrón, va a ser siempre un agujero H contra un eje. El eje se puede elegir si nosotros queremos que se haga un asiento móvil, un ajuste móvil. Elegimos ejes que estén después de la H. F, G, H, F, G, ¿no? Si queremos usar, y también desde la A, B, C, D, E, F, G. Si queremos hacer uno que salga de esta zona, un asiento indeterminado, y en especial un asiento deslizante, el que es H, le llamamos un asiento deslizante, y al resto que está también, o sea, el asiento deslizante también es un indeterminado.
pero le llamamos asiento deslizante. Si queremos que nuestro asiento resulte un asiento indeterminado, entonces escogeremos los ejes que sean J, K, M o N. Y si queremos que sea un asiento fijo, entonces habrá que elegir las últimas letras del alfabeto para el eje P, R, S, T, V, C. Entonces, en el sistema de agujero único se puede producir un asiento con la característica que nosotros queramos. Aquí están todas las características, desde los móviles más móviles hasta los fijos más fijos. Ejemplos: agujero posición H más eje E. El eje E está aquí, entonces va a ser un asiento móvil. Un agujero posición H más un eje K. La K está acá, va a ser un indeterminado. Un agujero posición H más un eje letra S, que está aquí entre las rojas, nos va a dar un asiento fijo, ¿no? Entonces, el tipo de asiento que queramos conseguir está considerado dentro de los asientos que son de agujero patrón. Y esta tarea 222, para calcular todo esto que se pide, calcular además esta piecita, que es un ejercicio, ejemplo. Esta tiene un eje escalonado. Entonces se ha fabricado la primera parte, un eje 40 de diámetro con cota nominal para un acoplamiento. Aquí se va a poner esta pieza que es para acoplarla a otro equipo que viene antes, ¿no? Entonces va a ser de 40. Más allá viene un descanso, un cojinete donde gira, encima del cual va a girar, y esa entonces es de 45 de diámetro. Después viene un distanciador y viene un asiento para un engranaje, este engranaje. Y finalmente al otro lado viene una carcasa para el cojinete, ¿no? De nuevo tiene dos cojinetes, uno a la izquierda y otro a la derecha. Sobre esos dos cojinetes gira el eje. Y gira, digamos que es arrastrado o arrastra, por ejemplo, a este acoplamiento se une a otro, al motor. Entonces el motor hace girar este eje y el eje hace girar el engranaje y el engranaje hace girar otra pieza que está aquí arriba. Se puede ver que el sistema de hombros se utiliza para fijar mejor las piezas que van encima del eje, para que no se muevan. Pero aquí adicionalmente le ponen, por ejemplo, un distanciador. Si ustedes se fijan, aquí el distanciador no tiene letra ni calidad de fabricación, porque no se necesita. Lo mismo que aquí, desde la cara derecha del engranaje hasta la caja, la carcasa, no hay nada. Entonces, en esa zona nos interesa que tenga una cota nominal de 38 milímetros y pare de contar, nada más. Entonces no se pone en posición de la tolerancia ni calidad de fabricación. Los ejemplos, sistemas auto, todos los acoplamientos son H7. Entonces, cada uno de estos son H7, R6, ¿no? 40, H7, R6, 45, H7, F7, etc. Estos menos los que no hay. Aquí no hay nada y aquí no hay nada. Entonces hay que determinar y calcular y clasificar los asientos mostrados en este ejemplo. Y hay que calcular también esta serie de asientos AU,
Dice, para los asientos SAO, complete la tabla con las dimensiones del agujero. Entonces, cota diferencia superior para el agujero, al agujero también, ¿no? Y calcule los asientos que resulten, juego máximo, juego mínimo, clasificándolos para saber qué tipo de asientos son. Entonces, esto nos va a permitir saber ya numéricamente que es posible conseguir cualquier tipo de asiento en el sistema SAO. Entonces, este sería un eje, por ejemplo, que está escalonado, que tiene hombros en varias partes para sujetar mejor las piezas que van ahí encima. Una caja de velocidades. Sistema de eje único. Es el otro sistema, también se llama SEU, sistema de eje único, también SEP, sistema de eje patrón. Y en este sistema se elige siempre un eje H minúsculo. Y se obtienen los distintos tipos de asientos variando la posición de la tolerancia del agujero. Algunos dicen variando la posición del agujero. No, el agujero siempre está en la misma posición. Lo que se varía es la posición de la tolerancia, o sea, la letra. Utilizan este sistema eje único, las empresas que construyen equipos que usan ejes relativamente largos de un solo diámetro con varios asientos. Esa es la característica más importante de las empresas que prefieren usar SEO. Tienen muchos ejes largos. Y en ese eje largo de un solo diámetro, porque claro, este eje también puede ser largo, digamos, ¿no? Entonces, estos son especialmente largos, relativamente más largos, pero sí tienen un solo diámetro. Entonces, no tienen como varios diámetros, ¿no? Tienen un solo diámetro, pero igual tienen varios asientos encima de ese, los cuales cumplen distintas funciones. Los asientos, algunos son móviles, otros indeterminados, otros fijos. Y los ejes, estos ejes de un solo diámetro, pueden ser estirados, calibrados o rectificados. Por este motivo pueden ser muy complicados de fabricar. O sea, son ejes muy finos, puede ser calidad 6, calidad 7. Ya sabemos que más de calidad 7 no se puede fabricar en entorno, entonces si nos piden calidad 5 o 6, estamos fregados. Mejor, dice, por este motivo puede ser muy complicado de fabricar. Más aún si los asientos llevan rodamientos, los ejes de diámetro único. Por otra parte, hay empresas que fabrican esto, ¿no? Y los ofrecen, o sea, los venden como productos de línea y en longitudes normalizadas. Entonces, en esos casos, la empresa metalmecánica los compra listos y se libra de toda esa complicación de fabricar el eje, ¿no? Entonces, lo único que compran, por ejemplo, son barras de un diámetro normalizado, calibrada, estirada, por ejemplo, o calibrada, o rectificada, dependiendo la tolerancia que necesite en el tamaño, y que la compra por barras. Entonces, después, para fabricar sus productos, lo único que hace es cortarlas al tamaño que necesita. Entonces, en este caso, este sistema usa siempre eje H. Y por eso se llama eje único. Es un eje H. Y entonces, el agujero puede ser un agujero A, B, C, D, F, G, si nosotros queremos que el asiento sea móvil. Si queremos que sea un HH, este va a ser un deslizante, igual que antes. H minúscula, H mayúscula, se llama deslizante. Si queremos que sea indeterminado, aquí la parte verde, todos los asientos que están en la parte verde, J, K, M, N, van a dar como resultado un asiento indeterminado. Y van a dar un asiento a presión los que sean agujeros de P para adelante, P, R, S, T, V, etc. Todos esos asientos van a dar como resultado un ajuste a presión o un asiento a presión.
ejemplos, por ejemplo, la posición C del agujero más la eje H, asiento móvil. Aquí. Posición K del agujero, aquí nos va a dar por resultado un indeterminado. Agujero posición T, aquí, más el eje H, nos da un asiento fijo a presión. A fijo o a presión. Tarea 226 para estos asientos que van aquí a la lista. Hay que completar la tabla, las dimensiones del agujero, del eje, diferencia superior, diferencia inferior de ambos, calcular los asientos y clasificarlos, demostrando que en el sistema CEU se puede lograr cualquier tipo de asiento. Aquí tenemos, ¿no?, lo mismo en el texto para el sistema de agujero único, H mayúscula, y que hay un ejemplo parecido, por ejemplo, un ajuste, todos son ajustes SAO, 45H8, y lo que varía es el eje. Por ejemplo, el 45H8 agujero, podemos mirar aquí, 45H8 es H8, estamos en 45, hay de 30 a 50, está el 45 debajo de este puntito rojo, 45H8 aquí, más 39 y 0. Tenían diferencia superior y diferencia inferior. Raíz lo que estamos aquí. Más 39 más 0. Entonces todos estos agujeros son iguales, son el mismo agujero 45H8, son 39 y 0. Y lo que varía es el eje. Un eje F7, por ejemplo aquí. Nos vamos al F7. F. Estamos en 45. Aquí 30-50, debajo de esto. 35 F7. ¿No? Sería menos 25 y menos 50. Pues con eso nos vamos aquí. Aquí. Menos 25 y menos 50 es el primero. Entonces calculamos juego máximo 39 menos 50 da 89. Juego mínimo 0 menos 25 da 25. Los dos son positivos, es un asiento móvil. Y la tolerancia del asiento, juego máximo menos juego mínimo sería 64. 89 menos 25, 64. Y así, entonces, aquí en la tarea lo que hay que hacer es exactamente lo mismo que está puesto aquí. Así. Y también para este sistema CEU, en todos los acoplamientos, el eje es un 50H6, este eje largo, desde aquí, un 50H6. Entonces, con las distintas piezas, forman distintos asientos. La manivela es una R7, es un 50R7, el cojinete es un 50F6, así sucesivamente. Y este eje es un eje H6 que no ha podido ser fabricado en el torno, porque H6 ya lo puede fabricar. Aquí tenemos eje único. Ejemplo, igual, mismo eje, 0 y menos 25, para distintos agujeros, F8, H8, M7, etc. Forman distintos tipos de ejes, de asientos móviles en determinados equipos.
Y finalmente dice, únicamente cuando no sea posible conseguir el efecto deseado utilizando los sistemas SAO y SEO, deberá optarse por un sistema mixto, en el cual ninguna de las piezas tiene posición H, ni el agujero ni el eje. Y aquí, utilización de sistemas de ajustes, que es algo que estamos viendo. Sistema de eje único, cuando se utiliza, dice, suele utilizarse para cierto tipo constructivo de máquinas que suelen utilizar ejes estirados, calibrados o rectificados, que pueden comprarse en estado acabado de los proveedores, que son empresas siderúrgicas, por lo que ya no requieren ningún trabajo posterior. Entonces, no es solamente que sean estirados, calibrados o rectificados, sino que además tienen diámetro único, ¿no? Porque no quieren ningún tipo de trabajo posterior, talentos para montaje, con la correspondiente disminución de costo. Por esta razón, el sistema de eje único se emplea en las industrias donde son frecuentes ¿quiénes? Los ejes largos de diámetro constante. Entonces, eso se utiliza. Cuando son frecuentes en las máquinas que ellos fabrican ejes largos de diámetro constante. Como por ejemplo en la fabricación de maquinaria agrícola, tienen ejes largos, en las máquinas textiles, en aparejos de elevadores, en grúas. Todos estos que fabrican este tipo de maquinaria y equipo suelen trabajar en sistema de eje único. El sistema de agujero único, los ejes de maquinaria en general y los de la industria del automóvil, entre otras, están generalmente escalonados, con el fin de que puedan montarse y fijar mejor los cojinetes, las poleas, los engranajes, acoplamientos, etcétera, que van encima del eje. En este caso, el sistema de agujero único ofrece ventajas, puesto que un eje puede dejarse a la medida necesaria mediante torneado y rectificado, más fácilmente que, por ejemplo, los descansos, donde irá apoyado el eje, agujeros talados de una caja de cambios grande, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, se decidirán por el sistema de agujero único las empresas en cuya fabricación figuran habitualmente ejes escalonados. Aquí van los ejemplos que están al otro lado también. Este es un sistema de eje único que tiene, estas son las piezas que van sobre el eje de diámetro único. Una manivela, un cojinete, un espaciador, un engranaje y otra vez cojinete y acoplamiento. Entonces aquí le hemos puesto una manivela, que es el motor, digamos, un acoplamiento que es otra máquina que va acoplada más atrás. Es el sistema de eje único. Y este de acá son agujero único, porque tienen que, se llama agujero único y eje único porque siempre es H, no porque siempre tenga el mismo diámetro. Aquí, por ejemplo, se llama eje agujero único y todos, este es agujero único, agujero único, agujero único y agujero único. Y sin embargo son de 40, de 45, de 40, de 36. Son de diferente diámetro. Entonces el nombre es agujero único, o sea, digamos, se llama agujero H. Sistemas de agujero H. Sistemas de eje H. Factores que intervienen en la definición de un ajuste. Aquí viene la tarea, sistema mixto. Por conveniencia propia, solo debe usarse este sistema mixto en el caso de que ninguno de los sistemas preferenciales, que son el SAO y el SEO, logre las propiedades buscadas en la cinta. Que, y alguna vez lo he comentado yo, del hecho de que si nuestras máquinas con las que se fabrican
las máquinas herramienta que usamos para fabricar otras máquinas fueran perfectas, entonces este sistema de ISO también siempre daría el resultado que se busca. Siempre, siempre, siempre. Ahora, como nuestras máquinas, las que tenemos nosotros en realidad en el taller, tienen distintos defectos porque ya llevan un tiempo de uso, entonces es posible que nosotros, calculando aquí la teoría, nos dé una posibilidad que sea un asiento, por ejemplo, móvil. Nosotros calculamos y resulta un asiento móvil, pero llegado el caso que nosotros fabricamos no es un asiento móvil. Entonces, el hecho de que nuestras máquinas estén trabajando ya con defecto nos da la necesidad de tener que hacer una elección distinta. Entonces, solamente en esos casos, que son casos límite, se utilizarán sistemas que no son ni el agujero único ni el eje único. Un sistema mixto, en que ninguno de los dos es H. Entonces, aquí dice factores que intervienen en la elección de un ajuste. Vamos a ver qué he puesto yo aquí. Dice factores que intervienen en la selección. Dice seleccionar un ajuste significa determinar la calidad de fabricación de ambas piezas, calidad de fabricación de agujero y de eje, y elegir también el sistema SAU-SEO bajo el cual se construirá. De acuerdo con esto y de acuerdo con ello, la posición de la tolerancia de la otra pieza. Entonces, una vez que tenemos el tamaño, el diámetro, que tenemos el diámetro de las piezas que estamos calculando, la cota nominal, hay que elegir una calidad de fabricación para el agujero y el eje, dependiendo de qué tipo de máquina estemos fabricando. Y hay que elegir si va a ser SAU o va a ser SEO. Entonces vamos a elegir cuál de las piezas va a ser H, en el fondo, ¿no? Aquí como una etapa, cuál de las piezas va a ser H, y después habrá que determinar la posición de la tolerancia de la otra pieza, la que no es H. Entonces eso significaría seleccionar un ajuste. La cuota nominal, que es la primera parte de la selección, no forma parte de las características que hay que determinar en esta materia, ya que el dimensionamiento, o sea, el tamaño del cual va a ser la cuota nominal, forma parte de una etapa anterior, que es el diseño de partes y piezas, que tiene que ver con el material de que estarán hechas las piezas y las fuerzas externas a que estarán sometidas. Si son fuerzas fijas o fuerzas cíclicas, cambiantes en el tiempo, en cuyo caso también habrá el fenómeno de la fatiga. Entonces, no forma parte de la tecnología mecánica, sino que eso viene de la resistencia del diseño de partes y piezas, que viene en parte de la resistencia de los materiales, pero también especialmente, el tipo de fuerzas a que van a estar sujetos. Si son fuerzas variables o son fuerzas fijas en el tiempo. Entonces, para hacer la selección propiamente tal, ella excluye la cuota nominal. Para hacer la selección es necesario conocer la función que cumplirá nuestro asiento, qué función cumplirá en el conjunto al cual pertenece. Y por lo tanto habrá que saber si el asiento va a ser móvil, indeterminado o fijo. Y la maquinaria o equipo al cual pertenece. Pues todos los parámetros así determinados pueden sufrir además una alteración dependiendo de las condiciones de trabajo u operación, fuerzas externas, esfuerzos internos, temperaturas, atmósfera y demás. Aquí tiene que ver la selección que uno hace es con las piezas tal como vinieran rectas, enteramente recta, ¿no? No, sin deformación por el efecto de temperatura, sin problema de roce con el giro, por ejemplo, ¿no? Todo eso no está en el momento en que uno hace la selección
el sistema de agujero único, eje único y la posición de la tolerancia. Entonces, en ese momento, uno está eligiendo, sobre todo, que no van a haber, como si no hubieran fuerzas externas. ¿Por qué? Porque las fuerzas externas deforman los ejes, que son los que tienen una longitud y sobre los cuales se aplican, deforman los ejes de manera que ya no son una línea recta, sino que son un arco de circunferencia que entonces, cuando era una línea recta, puede haberse... Aquí tenemos, ¿no? Que entonces hay que determinar, dice, una vez determinada la cota nominal, la fabricación de las piezas requiere determinar previamente el ajuste. Entonces, para ello será necesario conocer qué función va a cumplir el asiento. Es decir, si va a ser la aplicación y qué tipo de movimiento va a estar aplicado y las condiciones de operación. A partir de los datos se puede determinar la calidad de fabricación necesaria del sistema a adoptar, si es agujero o eje patrón, y la posición de las tolerancias para dar lugar a un asiento con juego en determinado fijo. Entonces, la función del asiento. En este aspecto es necesario distinguir si para el cumplimiento de su función se requiere que sea un asiento móvil, o sea, qué tipo de asiento estamos diseñando. Un asiento móvil, un asiento determinado o un asiento fijo. En el caso de que el asiento sea móvil, se necesitará conocer además saber los casos en qué forma se va a mover. Entonces, necesitamos saber la precisión que van a tener los descansos del eje. Si estos van a ser prefabricados, o sea, si los vamos a comprar hechos, como si fueran, por ejemplo, los rodamientos. La capacidad de la superficie de contacto de la pieza, capacidad quiere decir cuánta carga puede soportar sin deformarse plásticamente. Pues eso estamos hablando del ancho que tenga la superficie de contacto de las piezas. El tipo de movimiento, todo esto es si la función, si el asiento es móvil. El tipo de movimiento, es decir, si el movimiento será continuo, en una sola dirección todo el tiempo, si será alternado en ambos sentidos, o sea, se va a usar de ida y de vuelta, digamos, si va a ser intermitente, tomando en cuenta muchas paradas, parada, giro, podrá se utilizar una vez al mes o al año. Dependiendo de eso, habrá que variar también las características de lo que se va a elegir. Para eso es para el caso de que sea móvil. Para el caso de que sea indeterminado, habrá que conocer el desplazamiento relativo de descanso y cuánto vamos a necesitar que se desplace, cuántos milímetros. Si va a estar sujeto a montaje y desmontaje frecuente. Y si este será hecho a mano o con presión ligera, ¿no? Todo para asiento indeterminado. Si no, deberá existir rotación relativa en eje de descanso. Y si en ese caso el montaje será hecho a presión. Todo esto para asiento indeterminado. Para un asiento fijo, mucho más todavía, ¿no? Entonces será importante conocer qué espesor van a tener las paredes, es decir, la longitud del agujero, la constitución del eje, si va a ser un eje macizo o va a ser un eje hueco, el estado de las superficies de contacto, de la rugosidad que tenga y el procedimiento para el montaje que se vaya a elegir. Los esfuerzos admisibles de ambos materiales también, con lo cual se revisará para la interferencia máxima, estamos viendo para asiento fijo. Vamos a hacer una breve pausa, por favor. Son las 9:30. Tenemos clase hasta las 10:30, 11:15. Una pequeña
Bien, continuamos. Estamos viendo entonces cuáles son los aspectos en los que hay que fijarse si el asiento que se va a decidir es un asiento móvil. Hay que fijar, dice, la precisión con que están hechos los descansos. Si el tipo de movimiento que va a tener ese descanso es movimiento continuo, en un solo sentido, se va a ser alternado a veces en una dirección, a veces en la otra dirección, ¿no? En ambos sentidos. Si va a ser intermitente, o sea que buen tiempo va a estar sin moverse y otro tiempo se va a mover. Si va a ser parcial, o sea que no va a hacer una vuelta completa, sino que media vuelta, un cuarto de vuelta. Todo ese tipo, esas cosas deberían conocerse si lo que se quiere diseñar es un asiento móvil. Para asiento indeterminado, hemos estado viendo también si se va a montar y desmontar. El móvil se supone que se puede montar y desmontar siempre. El indeterminado si se hará sujeto a montaje y desmontaje frecuente o no. Y si ¿cómo se va a hacer el desmontaje? Con una presión ligera, con una prensa para desmontar las piezas o simplemente a mano con una presión muy ligera. Si va a rotar una pieza respecto de la otra, como en el caso de un móvil, o simplemente va a haber movimiento. Para el asiento fijo, importante conocer la constitución del espesor de las paredes. Eso quiere decir la longitud del agujero, dependiendo de la fuerza que vayan a soportar, ¿no? A mayor fuerza, mayor espesor, o sea, mayor grosor, digamos, de la pared. Después la constitución del eje, en el sentido de que este puede ser un eje hueco, muchas veces para disminuir el peso de las piezas, se pueden hacer huecos los ejes, que son huecos más ligeros, porque la parte del centro está también sujeta a esfuerzos que son menores, o va a ser un eje macizo. El estado de la superficie de contacto, que la superficie, si va a ser una superficie rugosa, poco rugosa o rugosa, qué grado de rugosidad va a tener, el procedimiento de montaje que se ha elegido para hacer este asiento fijo. Si se va a montar, como hay interferencia entre las dos piezas, entonces lo normal es que se necesite hacer fuerza para introducir el eje dentro del agujero. Entonces eso puede hacerse con lubricante, por ejemplo, para disminuir la fuerza necesaria para introducir. Puede hacerse también con variación de temperatura, para que, digamos, la diferencia, se puede anular la diferencia de temperatura. Si se enfría una de las piezas, el eje, pues se calienta el agujero, digamos. Entonces, la diferencia que había puede eliminar esa interferencia y puede entonces montarse sin ningún problema. Los esfuerzos admisibles de ambos materiales también se necesita saber para el caso de un asiento fijo, sobre todo porque puede ser, hemos visto que va a ser una interferencia máxima y una interferencia mínima. Entonces, hay que calcular en el caso de que haya interferencia máxima, porque ahí es en el momento en que se van a desarrollar fuerzas y por tanto esfuerzos más grandes, que pueden sobrepasar el esfuerzo admisible, ¿no? O sea, ya por diseño, el esfuerzo no se puede sobrepasar el esfuerzo admisible porque habría deformación plástica, y si ocurre deformación plástica en las piezas, ya se echó a perder el asiento, ¿no? Entonces, para el caso de interferencia máxima, hay que calcular que el esfuerzo sea menor que el esfuerzo admisible. Y para el caso de esfuerzo de interferencia mínima, habrá que calcular de manera que de verdad sea un asiento fijo, porque puede ser que una pequeña fuerza haga que se deslice o que gire una pieza respecto a la otra, y entonces ya no sería verdaderamente un asiento fijo. Entonces, por los dos lados tenemos problema, por el lado de la interferencia máxima y por el lado de la interferencia mínima. Entonces, ambas tienen que calcularse. ¿Qué asientos, qué esfuerzos se van a desarrollar
esfuerzos de contacto. La presión de montaje necesaria, también esfuerzos y deformaciones. Condiciones de operación. Entonces, en lo que respecta a las condiciones de operación, a condiciones de trabajo en las que va a trabajar ese ajuste, se necesita conocer el acabado, la rugosidad, que tiene que estar de acuerdo con la calidad de fabricación elegida, el rozamiento que va a haber entre las piezas, de acuerdo al material de ambas partes y al acabado, la extensión de la superficie de contacto, los esfuerzos, las deformaciones macroscópicas de fabricación, por ejemplo, si tenemos defectos como ondulación, ya que un eje no recto se va a ajustar más que un eje que sea recto en el descanso. Entonces, si nosotros diseñamos un cierto juego, ese no va a ser el juego real, porque el eje va a tener una ondulación, lo cual va a disminuir el juego y de repente va a hacer también que un asiento que debería ser móvil sea fijo. Los esfuerzos de trabajo, debido a que en todo caso se ocasionará un cambio en la sección transversal, el aplicar fuerzas sobre una superficie sobre una sección, hacen que esa sección cambie su forma. Sobre todo si va a estar sujeto, por ejemplo, a compresión, entonces toda en dirección longitudinal de la compresión se va a hacer más pequeño, pero en dirección transversal se va a hacer más grande. Ya sea por alargamiento o contracción de la parte sujeta a esfuerzos de tracción y de compresión. Los esfuerzos de trabajo, debido al cambio de forma, resultará por la línea elástica. Entonces también hay que calcular la línea elástica, porque los esfuerzos a los que esté sometido el eje van a ser esfuerzos de flexión, ¿no? Entonces, la línea que normalmente era una línea recta, sin fuerzas, cuando se aplican las fuerzas va a ser una curva. Entonces, esa curva se llama la línea elástica que va a adoptar el eje. Entonces, eso va a hacer que en los descansos, donde debería tener un ángulo cero entre las dos piezas, resulta que una de las piezas tiene un ángulo, ¿no? Porque es la línea elástica tiene esa forma, como esta, ¿no? Entonces eso hace que lo que se consideraba como juego, en realidad no sea juego y sea mucho menor. A ver, espérame un ratito. Entonces, el hecho de que no sea una línea recta, sino que sea una curva, hacen que las distancias que uno calculó, el juego que uno calculó, sea menor. Y entonces algo que puede haber sido un asiento móvil resulte uno indeterminado o resulte uno fijo. En este sentido también actúa la temperatura de trabajo, porque las piezas se van a dilatar. Entonces puede ser que el coeficiente de dilatación de uno sea mayor que el del otro, y que por tanto entonces al elevarse la temperatura, la distancia, el tamaño de uno se reduzca con relación al otro, y los juegos calculados resulten muy chicos, o las interferencias calculadas resulten muy grandes. En fin, todo eso puede suceder. Entonces, ¿en qué condiciones se van a lubricar las piezas? ¿No se van a lubricar? Entonces, todo eso hace que, dice, la complejidad de los factores que intervienen en el examen de ajuste hacen que se resulte necesario hacer una elección inicial de acuerdo con la recomendación ISO, que deberá ser permanentemente mejorada con la experiencia del resultado práctico del ajuste adoptado. Sobre todo que si a uno le toca diseñar asientos como estos, entonces tendrá que hacer un diseño, pero considerando que uno no es un especialista y que tampoco no conoce tan a fondo las máquinas con las que está trabajando. Entonces, el sistema ISO tiene
ciertas recomendaciones y ciertas facilidades para las personas que van a diseñar asientos y no son especialistas o no conocen suficientemente su equipo, de manera que van a hacer una primera elección y esa elección deberá ser, como dice aquí, permanentemente mejorada. Sobre todo si es el mismo, las industrias normalmente siempre fabrican las mismas máquinas, ¿no? Hay fábricas que, por ejemplo, siempre hacen mezcladoras de cemento. Hacen todo el tiempo mezcladoras de cemento. Entonces, a medida que pasa el tiempo, van a saber ellos cuáles son las piezas de esas máquinas que no funcionan bien como se esperó, o que rápidamente hay que desecharlas y cambiarlas. Entonces van a ir permanentemente mejorando las elecciones hechas, ¿no? Entonces, con el tiempo y con la práctica y con la acumulación de resultados, para tener después finalmente el ajuste más apropiado. Sin embargo, se pueden dar también algunas recomendaciones generales. Dice, primero, fabricar en serie, lo cual significa que se van a fabricar piezas equivalentes, un gran número de piezas equivalentes, es completamente diferente a la fabricación de un solo ejemplar. Si se hace uno solo, entonces se puede normalmente ser contratado a voluntad, a dejarlo hasta que uno diga ya está funcionando perfectamente como a mí me gustaría porque está haciendo uno solo. Eso es diferente a hacer 500 piezas equivalentes. Entonces se supone que de esas 500 piezas que no son exactamente iguales, sino que algunas son un poquito más grandes, otras un poquito más chicas, etcétera. Entonces algunas de esas van a tener de verdad un funcionamiento óptimo, pero otras van a tener un poquito defectuoso, siempre aceptable. Por eso son equivalentes y por eso es que se aceptan las diferencias de tamaño y de forma. Van a llegar a ser unos defectos menores que van a hacer que todos los conjuntos que se forman, los asientos, puedan cumplir el objetivo para el cual se han diseñado y funcionen entonces aceptablemente bien. Segunda, entonces, hay que tomar en cuenta que si uno está diseñando para un gran número de piezas que van a ser equivalentes o va a ser una sola pieza, un solo conjunto. Entonces, para ese conjunto hay que hacerlo de otra manera, ¿no? La precisión es cara. O sea que si nosotros vamos a ponernos muy exigentes, nos va a salir un producto que es sumamente caro. Entonces dice, deberán especificarse tolerancias únicamente donde sea necesario y estas deben ser lo más amplias posibles, ¿no? Ahora, este juicio no es posible que nosotros como primerizos, digamos, tengamos un juicio acertado sobre esto, dónde sí y dónde no. Entonces habrá que basarse en las especificaciones que resulten de acuerdo a la ayuda ISO y no tratar de mejorarla de buenas a primeras, sino que solamente a la luz de la experiencia, de lo que vaya resultando. La primera, la segunda vez que se fabricó, la tercera, la quinta vez que se fabrica en la misma pieza. 3. Las tolerancias del agujero y del eje deben guardar relación entre sí. Esto dice, por un lado, dice en general, para un agujero de calidad M, se debe utilizar un eje de calidad N-1 o N-2. O sea que si uno tiene un ajuste NN, ese ajuste se puede reemplazar por uno N+1 y N-1, o sea, un agujero que es, por ejemplo, en vez de ser 6, es 8, ¿no? Más 1 y menos 1. 6 puede ser 7 y en vez de 6 puede ser 5, 7, 5. Con gran ventaja, entonces, ese 7,5 va a tener una ventaja enorme con relación al 6,6, sobre todo en la economía de la fabricación de las piezas.
se va a facilitar la fabricación del agujero y el eje muchas veces se puede comprar hecho, hemos dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ajuste 50H7E7 puede reemplazarse por otro H8E6, uno para arriba y uno para abajo, exigirle menos calidad al agujero y más calidad al eje. Entonces vamos a tener una ventaja primero en la economía de fabricación de ese conjunto y segundo, también el funcionamiento va a ser relativamente igual, ya que hemos dicho la tolerancia del asiento depende de la suma de las tolerancias de agujero y eje, y estas van a ser prácticamente lo mismas, un 7,7 y un 8,6, un 9,9 por un 10,8, etc. Entonces, tomar en cuenta siempre que es más difícil la fabricación de agujeros que la fabricación de ejes en una misma calidad. Y sin embargo, también hay que tomar en cuenta que las calidades de ambos no pueden ser muy diferentes, porque sería un desperdicio, ¿no? Hacer un eje calidad 5 con un agujero calidad 10, digamos, no son pareja, ¿no? Demasiada calidad del eje, ¿para qué? Para un agujero que va a tener una gran variación, no tiene sentido. Entonces tenemos ajustes, sistemas de ISO de ajustes recomendados. Como se ve, la mayoría de los factores que intervienen en la selección de un ajuste, lo que acabamos de discutir así por encima un poquito, la mayor parte de los factores no dependen únicamente de las dimensiones y de su uso, sino que de las particularidades de un conjunto de variables que están presentes en cada taller y que son propias de él, ¿no? Sus máquinas, que podrán hacer que el mismo ajuste para una misma aplicación resulte adecuado cuando es fabricado en un taller e inadecuado cuando es fabricado en otro taller. Eso va a tener que ver con sus máquinas, ¿no? La precisión que tengan todavía sus máquinas, los defectos que tengan sus equipos, su maquinaria, sus herramientas. Entonces puede resultar así, que la misma selección hecha cuando se fabrica en un taller quede excelente, cuando se fabrica en otro taller quede mal. Entonces, esto significa que la selección de un ajuste deberá optimizarse en forma gradual de acuerdo a los resultados prácticos que se obtengan con las selecciones hechas en el taller en que se esté trabajando, ¿no? Entonces, como inicial sirve lo que vamos a ver nosotros, la selección inicial. La selección inicial, en ausencia de mayores criterios, para eso ISO ofrece recomendaciones de ajustes que pueden adoptarse como la base sobre la cual deberá optimizarse el diseño. La primera, primer cuadrito, tenemos cuadro 2.9, ejemplificación de los ajustes recomendados. Tipo de ajuste, hay tipos de ajuste móvil, indeterminado y a presión, fijo. Dentro de eso, dentro de los móviles, hay unos que son con mucho juego, menos juego y casi no juego. Deslizante, que hemos visto que a veces se llama el HH, le llamamos deslizante, entonces puede ser para un ajuste con juego móvil, por asunto móvil. Entonces, eso, ¿para qué se puede usar? Ejemplo de aplicación, dice, uno que tiene alto juego, dice, piezas en cuyo funcionamiento requieran un fácil alineamiento o sufran dilatación. Nosotros sabemos que va a haber dilatación y que por tanto las dimensiones se va a dilatar más el eje, por ejemplo, que es el que gira. Entonces le podemos dar más juego, ¿no? Si es un giratorio, pero con piezas que giran o deslizan con lubricación, entonces vamos a elegir uno que no tenga tanto juego entre el agujero y el eje. Y deslizante, si van a ser piezas que deslizan, o sea, no van a girar, van a deslizar, o van a girar, pero con gran precisión. Por ejemplo, anillos de rodamientos. Entonces, en ese caso, ya se puede elegir un asiento con juego móvil deslizante, ¿no? Pequeños juegos entre una pieza y la otra. Cada uno de estos ejemplos
tanto en libre holgado como giratorio deslizante, se pueden fabricar en distintas calidades, ¿no? De una calidad de precisión, un ajuste de calidad de precisión, un ajuste fino, un ajuste esmerado, un ajuste poco esmerado. En todos los casos puede resultar un asiento libre holgado. Y también para un giratorio lo mismo. Puede fabricarse con calidad de precisión, con calidad de fino, esmerado y poco esmerado. Son piezas que giran o deslizan con lubricación, ya sabemos, y estas con gran precisión, por ejemplo, anillos de rodamientos, las deslizantes. Lo mismo para el caso del indeterminado, que puede ir desde un deslizante justo hasta un forzado ligero, ¿no? El resultado de nuestra elección. Puede ir desde un deslizante justo hasta un forzado ligero, y más para los ajustes a presión, que ya se tratarían de un forzado medio, de un forzado duro o de un forzado muy duro a presión. Entonces aquí los forzados medios se utilizarán para órganos que no necesitan de frecuentes desmontajes. O sea, son piezas que van a estar siempre, o sea, tal como se las armó, y prácticamente nunca se las va a desmontar. Por ejemplo, una polea, un engranaje, no se van a sacar todos los días ni todos los meses, ¿no? Después, el forzado duro ya son órganos de piezas que son posibles de desmontar y montar todavía sin deterioro de las piezas. Aquí abajo hay muestra de qué es lo que se necesita para hacer el montaje. Aquí habrá que aplicar fuerza. Hay un martillo, un combo pequeño, y la fuerza que se va a aplicar es pequeña para meter dentro del eje. Aquí, como ya es forzado duro, entonces va a haber que aplicar una fuerza mayor con una prensa. Y aquí, en el forzado muy duro a presión, piezas que son, una vez que se han montado, probablemente para hacer el montaje se va a necesitar, además de la prensa, se va a necesitar desde luego un lubricante, y muy probablemente también se va a necesitar temperatura. La pieza que es más chica, el agujero, se puede meter en aceite mineral a temperatura, lo cual hace que sea grande y entonces se la pueda montar así. O el eje se puede meter en hidrógeno líquido, por ejemplo, de manera que su temperatura sea bastante por debajo de la temperatura ambiente, y entonces el tamaño del eje sea menor y por tanto se pueda montar. Pero estas piezas, ya cuando se trabaja muy duro a presión, forzado muy duro, ya no se puede, una vez que se ha montado el asiento, ya no se lo puede desmontar. Ya no se puede, por ejemplo, si cada cierto tiempo se van a lavar todas las piezas para volverlo a tener como si fuera limpiecito y como nuevo. Entonces esos asientos ya no se pueden desmontar. Si se desmontan, hay que botarlos. Ya esos no se pueden volver a montar, se deterioran y no se pueden, ya no funcionan bien. Entonces, pueden fabricarse, dependiendo de lo que se necesite, todos estos asientos en diversas calidades. Estos, sobre todo, se pueden desde calidad de precisión hasta calidad de poco esmerado. Aquí yo les he puesto estos números para que lo podamos relacionar, este cuadro 2.9 con el que sigue, con 2.3, con 2.10, que nos va a dar ya los asientos en específico, ¿no? Entonces, si nosotros decidimos que el nuestro va a ser un ajuste con juego móvil en grado fino, nos vamos a fijar en el FI 7. Si nosotros decidimos aquí que va a ser un ajuste deslizante en esmerado, entonces nos vamos a fijar en el esmerado 2, y así sucesivamente. Entonces, de aquí nosotros nos llevamos una decisión si vamos a fabricarlo en libre holgado, en giratorio o deslizante, por ejemplo, si es móvil,
o en cualquiera de estas formas, ¿no? Entonces decidimos eso y en principio podemos llevarnos todas las posibilidades para decidir después cuál de esas posibilidades vamos a elegir nosotros. Si la de precisión o la de fino, esmerado o poco esmerado. Entonces podemos llevarnos estas cinco abreviaturas. PR de precisión, FI de fino, ES de esmerado y PE poco esmerado del grado del tipo de ajuste, ¿no? Entonces, y el número, porque hay de precisión 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y así sucesivamente. Entonces, con esa definición nos vamos aquí a la siguiente tabla, que es el cuadro 210. En el cuadro 210 ya tenemos los ajustes recomendados, propiamente tal. Entonces aquí tenemos en la columna de la izquierda precisión, fino, esmerado y poco esmerado. La que sigue calidad superficial nos ha llegado, nos han anotado, pero también es superficies, tienen diversos nombres que no los he colocado yo aquí y no me los recuerdo en este momento. Después, si se va a construir el conjunto en el sistema de agujero único, el sistema de eje único, en ambos casos están aquí las designaciones. Clase. ¿Qué clase de va a resultar de forzado, forzado, forzado muy duro, forzado duro, forzado medio, forzado ligero, deslizante, giratorio? Entonces aquí también viene, aquí a la derecha están las designaciones que se tenían del otro lado. Piezas montadas por dilatación o contracción, dice. No necesitan seguro contra giro. Entonces estas van a ser por ejemplo, si es el sistema agujero único, va a ser un asiento H6P5. Y va a ser un forzado muy duro de esos que no se pueden desmontar. ¿Sí? Precisión 1. Precisión 2 va a ser para un forzado duro, pero son piezas que se pueden desmontar con presión y necesitan un sistema contra giro. Entonces, ¿qué pasa si nosotros en este asiento que estamos diseñando va a tener fuerzas exteriores que van a tratar de hacer girar el agujero contra el eje? Entonces, en algunos casos hay que meterles a seguro contra giro. Vale decir, tenemos que ponerles una chaveta u otro seguro contra giro. Aquí no necesitan chaveta. Estos de aquí sí necesitan una chaveta. Y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a lo que se haya decidido en el cuadro anterior, se viene a leer aquí lo que se quiere. Por ejemplo, si se quería un asiento giratorio en calidad de esmerado, ES3. Nos vamos aquí a la calidad esmerado, ES3, y este es un asiento giratorio. Y si lo que nosotros queríamos era un SEO, eje patrón, entonces habrá que elegir un asiento H8E9, H9, E8H9. Si lo que queríamos era un asiento si hemos elegido un SAU, de agujero patrón, entonces habrá que escoger un agujero H8 y para giratorio un E9. ¿Mm? Esa será la forma de usar este cuadro. De acuerdo con el cuadro anterior, entonces venir aquí y escoger lo que se ha decidido. Vamos a ver qué tenemos aquí.
Selección de un ajuste, habíamos empezado a leer eso. La cota nominal, que no forma parte de las características. Habrá que saber si será un eje móvil determinado fijo para lo que tiene, para la tarea que tiene que cumplir dentro de esa máquina. Todos los parámetros determinados pueden sufrir además una alteración dependiendo de las condiciones de trabajo. Claro, ya hemos visto si se aplican fuerzas externas, si va a estar lubricado, no va a estar lubricado, si va a haber elevación de temperatura, etc. Fuerzas externas, esfuerzos internos, temperaturas, atmósfera y demás. En el texto se ha procurado hacer una discusión cualitativa de todos estos factores, entendiendo que es un asunto de especialistas y sobre todo dependiente de cada situación real. Ya hemos visto que una selección puede salir bien en un taller y mal en otro, en las máquinas, ¿no? Entonces, dependiente de cada situación real también. Por esa razón, ISO ha creado un sistema de ayuda para todos los técnicos que deben afrontar la selección de ajustes sin ser especialistas y que permite hacer una selección razonable. Por lo tanto, no la óptima, pero una razonable. Esta primera selección podrá ser mejorada tratándose de una línea de fabricación permanente en la empresa. Entonces son artículos que se fabrican constantemente en la misma empresa, ¿no? El mismo equipo, el mismo aparato. Brian pasa, ¿qué pasó? Se fabrican y entonces son mejorados de gestión en gestión, ¿no? Por eso hay, qué sé yo, o sea, año 2009, 2010, 2011, 2020, 2021, que son pequeños cambios que existen de un año a otro que hacen que tenga un valor diferente. Normalmente resultan en nuevos modelos también, ¿no? Y estos ya son mejoras más grandes cuando se hacen en realidad nuevos modelos. Para comenzar, algunas recomendaciones que son válidas en general. Ya hemos visto que la fabricación de piezas en serie, cientos o miles de asientos resultantes del azar, deben cumplir aceptablemente la función de diseño. La fabricación de un solo ejemplar no precisa determinar una tolerancia y posiciones de tolerancia. En eso habrá que diseñar de otra manera. Habrá que ver si se puede diseñar el juego óptimo entre una pieza y otra, ¿no? Segundo, que la precisión ya has visto que es cara, por lo cual habrá que especificar tolerancias solo donde se requiera para el funcionamiento del conjunto, y en ese caso, estas tolerancias deberán ser lo más amplias posible. Tercero, calidad de fabricación de ambas piezas debe guardar relación. Hemos discutido eso también. Adicionalmente, para la determinación del diámetro de las piezas, cuya discusión dijimos que está fuera del alcance del curso, es importante que se puedan fabricar a partir del material prefabricado que exista en las ferreterías, ¿no? ¿Dónde vamos a comprar el material? Ferreterías, entonces compremos algo que hay, ¿no? Y si es una empresa lo suficientemente grande como para importar directamente sus compras, entonces también, pero en ese caso también tiene material prefabricado, no fabrican todas las medidas. Entonces eso significa que habrá que elegir dentro de los números preferidos de los que ya hemos hablado de los nuevos preferidos, ¿no? Que son los que se fabrican normalmente y los que están a la venta. La elección deberá hacerse hacia el lado de más para incrementar su coeficiente de seguridad, claro. Digamos un poquito más grande, no un poquito más chico. En el ejemplo del sistema de agujero único, en este cuadernillo, página 5, hay que calcular en la tarea, se ve que en grandes secciones del eje no llevan indicaciones de tolerancias, debido a que no es necesario hacerlo,
lo cual abarata su costo de fabricación. Hemos visto cuando estamos en el sistema SAO. Aquí, por ejemplo, este lo vamos a comprar nosotros y es un eje que estamos comprando en calidad H6, ¿no? 6, entonces es un eje que va a ser un eje rectificado, por ejemplo. Entonces se rectifica todo el eje que nosotros compramos, inclusive aquí y aquí donde no necesita ninguna calificación de calidad de fabricación, porque aquí no lleva nada. Pero sin embargo, si lo compramos, ellos no pueden, la gente que vende no puede decir ya está rectificado cada 100 milímetros. Hemos rectificado, no rectificado, rectificado, no rectificado, no se puede hacer eso. Pues la máquina que se rectifica lo hace entero, ya hemos visto cómo es tampoco, y también la máquina sin centros, ¿no? Rectificación sin centros. Lo va pasando al eje de un extremo al otro y ya está. En cambio, en este otro que vamos a hacer nosotros en nuestro taller, muy probablemente nadie nos va a vender este eje calculado, o sea, que es para nuestras necesidades, para nuestra caja de cambios, que es caja de velocidades. Entonces, nosotros vamos a fabricar pero ya nosotros nos libramos aquí, donde va a llevar un distanciador. Sabemos que no necesitamos que tenga mucha calidad, entonces no le prestamos atención, lo fabricamos después vamos a ver cómo, pero sin prestar atención a que es calidad 7 o calidad 6. Aquí también, 38. Entonces eso hace que el eje que fabricamos sea más económico. Es una ventaja de fabricar nosotros el eje. Y por otro lado, tiene la ventaja de que nosotros lo compramos hecho y no tenemos que comprar una máquina más para fabricar los ejes que vamos a usar. Entonces, todo eso está aquí. Sistema de ayuda ISO, ajustes recomendados, calidades de fabricación serán determinadas exclusivamente de acuerdo al cuadro 2.5. La utilización de diferentes clases de fabricación. Según el cuadro, habrán 3 rubros: fabricación de máquinas y herramientas, eso podemos ver aquí, no sé, aquí. Hasta el final. Vamos a ver por aquí. Un momento para visualización. Por aquí está zonas de tolerancia. Utilización de las calidades de fabricación. Exactamente aquí. Entonces, este cuadro 2.5 nos va a servir para orientarnos en general. En el cuadro 2.5, las calidades de fabricación serán determinadas por nosotros en esta clase, exclusivamente de acuerdo al cuadro 2.5, que dice utilización de diferentes clases de fabricación. Y según este cuadro habrá 3 rubros. 1, fabricación de máquinas y herramientas. Estos 2, calidades 6 y 7. Mecánica muy precisa con mecánica de precisión. Fabricación de ejes y agujeros para máquinas y herramientas, que pueden ser fresadoras, rectificadoras, etc. Empresas que fabrican máquinas y herramientas, en cuyo caso se elegirán las calidades 7 para el agujero y 6 para el eje. B, fabricación de maquinaria y equipo industrial y equipos de uso doméstico, en que se percibirá calidad 8 para el eje y 9 para el agujero. Entonces esta será la segunda calidad, aquí, 8 y 9. Mecánica de media precisión y con mecánica común, en el que va a servir para fabricar ejes, calidad 8, que se van a ajustar con agujeros de calidad 9, para máquina y equipo industrial, en general, pero no máquinas y herramientas. Sería el segundo grupo. Y C, la fabricación de estructuras metálicas para maquinaria y equipo para la agricultura y minería. Entonces aquí puede ser fabricación de estructuras metálicas que no tienen movimientos relativos piezas. Las calidades A y B son máquinas que tienen partes móviles, ¿no? Siempre están fabricando algo. Entonces hay una parte de la máquina que se mueve con respecto a las otras.
En cambio, la fabricación de estructuras metálicas son una estructura que es quieta, una torre, por ejemplo, está siempre quieta, un puente está siempre quieto. Entonces, el hecho de que sean estructuras inmóviles hace que requieran menos calidad, por tanto, un costo menor. ¿Para qué vamos a hacerlas con la calidad de fabricación como si fuera una máquina de herramienta? No, porque aquí no va a haber un kilo de calidad, aquí va a haber simplemente una estructura que tiene que resistir las fuerzas, los pesos de, si es una torre, simplemente los pesos de lo que va encima, viento, agua, todo lo que va a ir encima. Y también dice, para el caso de maquinaria y equipo, que sí tiene movimiento, pero este es un movimiento que es un poco más grueso. Agricultura, por ejemplo, preparación de terrenos, todo eso lo que tiene que ver con la agricultura, no necesita los movimientos que realizan no son movimientos milimétricos, ¿no? Que no tienen que ser precisos al milímetro, a la décima de milímetro, porque estamos trabajando en la agricultura, con la tierra, con frutas, ¿no? Y la minería. La minería que van a ser, por ejemplo, una chancadora de piedra, entonces, ¿no? Una moledora, una chancadora, un molino, que requieren poca precisión, digamos, que necesitan una gran fuerza, pero en cambio de eso necesitan una precisión muy pequeña de movimiento. Entonces, para ese tipo de fábricas de máquinas se puede elegir el tercer grupo, que son calidades 10 y 11. Mecánica ordinaria, fabricación de estructuras metálicas, maquinaria y equipo de agricultura y minería. Por ejemplo, trituradoras. Entonces nosotros vamos a trabajar y estamos orientados más bien a este grupo. Procesos de fabricación en serie. El sistema, entonces, ya sabemos, este cuadro nos va a guiar para seleccionar, cuando hagamos una selección, dependiendo de lo que se vaya a fabricar, calidades 6 y 7, 8 y 9 o 10 y 11. Los cuadros, los 5. Después vamos a decidir si va a ser un sistema de agujero o de eje único. Y para ser utilizado se elegirá el sistema que se va a elegir de acuerdo a las razones establecidas en el texto, páginas 93, 94 y 95. Y en este cuadernillo, páginas 4, 5, 6, para optar por SAU o SEO. El asiento en cuestión se elegirá de acuerdo a los cuadros siguientes. Entonces aquí hay este cuadrito que ya lo hemos visto en grande, al otro lado, y es la diferenciación entre tipos de ajuste, con juego, móvil, determinado y a presión, ¿no? Ya hemos estudiado, aquí hay un pequeñito para que se pueda ver mejor en nuestra hoja de, de aquí de internet, se ve mejor. Muestra los 3 tipos de asientos móviles determinados de presión en diversos grados y calidades. El asiento móvil, que puede tener grandes juegos o no, desde libre holgado, giratorio y deslizante. Ejemplos de aplicación en la parte de abajo indican cuándo habría que elegir un asiento móvil y cuándo un libre holgado, que se, desde luego, al desplazarnos hacia la derecha o hacia arriba, elegimos conjuntos más precisos, pero también más costosos. Mientras más a la derecha estemos, la precisión va a ser mayor y más hacia arriba también, ¿no? Entonces, mientras más a la izquierda, o sea, estos, si nos vamos de forzado a presión, nos vamos a estos son más económicos. Y si nos vamos hacia abajo, estos son más económicos todavía. Eso es lo que dice ahí. De modo que, por ejemplo, un muy forzado a presión, de esos que no se pueden desmontar, no se puede fabricar en cualquier calidad, solamente en precisión y en fino. Si no, no se puede, ¿no? También más costosos. Asiento indeterminado puede ir de deslizante justo a forzado ligero, que se suelen seleccionar para encajes fijos de precisión
o órganos de máquinas lubricados y depisados. Los ajustes fijos a presión van de forzado medio a forzado muy duro, a forzado duro y muy duro a presión. Estos últimos, como muestran las ilustraciones, necesitan una gran presión para el montaje y ya no pueden ser desmontados sin daño total. Deberán ser cambiados. Una vez que se desarmen, ya cambiados. La columna de la izquierda indica que los diversos tipos de asientos pueden ser fabricados en diversas calidades de fabricación, de precisión a poco esmerado. A cada uno se le ha dado una abreviatura: P de precisión, F de fino, esmerado, poco esmerado. Estas abreviaturas enlazan este cuadro con el siguiente, el 210, con el propósito de incluir la selección. Aquí entonces, para poderlo ver así a ojo suelto, a ojo pelado, lo hemos cambiado de franjas, franja oscura, franja blanca. Nos ayuda más, y líneas rojas. Entonces el grado de precisión, fino, esmerado, poco esmerado. Entran además prácticamente en una pita. Y aquí los de precisión, entonces desde precisión 1, precisión 2, precisión 3, 4, 5 y 6. Entonces, de acuerdo con eso, si nos venimos con la precisión 4, quiere decir que estamos en un forzado ligero, ¿no? La precisión 4 es un forzado ligero con montaje y desmontaje sin gran esfuerzo, pero necesitan seguro contragiro y contra el deslizamiento para que sean fijos, ¿no? Y entonces puede elegirse entre sistema de agujero único, SAO o SEO. Entonces aquí están las dos piezas en SAO y las dos piezas en SEO. Aquí, por ejemplo, un H5, G6. Y aquí, no, perdón, un G6, H5, porque es sistema de eje único. G6, H5. Y sistema de agujero único, H6, G5. Cuadro 10, ajustes recomendados, especificación de los asientos. Cuadro 2.9, se ve que los asientos más difíciles de fabricar son los asientos fijos a presión, que solo se fabrican en calidades de precisión y fina. El montaje de los del último grado se realiza con calentamiento del agujero en aceite o en horno de inducción. También se puede calentar en horno de inducción, ¿no es cierto? O alternativamente el enfriamiento del eje por medio de nitrógeno líquido. Hidrógeno y nitrógeno. Ejemplos. Entonces, esto podemos verlo como la última clase. Pueden ver ustedes también aquí, porque después de eso nos va a faltar solamente superficies técnicas, ¿no? Rugosidad, errores de forma de posición, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ahora habría que ver todavía en el tiempito que nos queda. Ejemplos. Se necesita especificar un asiento giratorio con lubricación de cota nominal 30, que es parte de la cadena cinemática de un equipo industrial. Entonces se pide a elegir el sistema de ajustes. ¿En qué calidad se va a fabricar? En el agujero del eje. Se va a elegir la posición de las tolerancias de agujero del eje y solamente se pide enumerar los procesos de fabricación que se usarán para fabricar ambas piezas. Indique si se preferirá comprar hecha alguna de las piezas o se hará en el taller. Justifique las decisiones que tome apoyándose en las recomendaciones y su demás información. Pues esta es una
un diseño de gran importancia por lo que significa, por un lado, para el funcionamiento de lo que se va a fabricar y por otro lado, por el costo que va a tener, ¿no? Entonces, primero vamos a elegir el sistema SAU, porque dice que encaja mejor con la industria en general que usa este sistema. Entonces, aquí nos está pidiendo un asiento que sirva para maquinaria, por ejemplo, agrícola, en cuyo caso nosotros podríamos haber dicho, aquí hay ejes largos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a usar ejes que son probablemente como se llaman, ejes escalonados, de manera que vamos a elegir de todas maneras el sistema SAU, que encaja mejor con la industria en general, un equipo industrial, parte de la cadena sistemática de un equipo industrial. Después se elige calidades de fabricación, como hemos visto hace un ratito, calidades 8 y 9, que se utilizan para fabricar este tipo de maquinaria. O sea, no estamos fabricando maquinaria, máquinas de herramientas, sino que simplemente estamos utilizando un equipo industrial. Entonces, eso significa calidades 8 y 9, según el cuadro 2.5. Entonces ahora ya preseleccionamos los asientos de aquí de esta aquí. Entonces, si hemos decidido que vamos a elegir SAU, calidades 8 y 9, entonces en el primero de estos, no, el primero de estos, claro, es un asiento giratorio con lubricación. Entonces nos vamos aquí, asiento giratorio con lubricación, aquí nos vamos al giratorio, piezas que giran o deslizan con lubricación. Entonces podemos elegir cualquiera de estos: precisión 6, fino 7, esmerado 3 y poco esmerado 2. Entonces esos los estudiamos, podemos estudiar, pero ya hemos hecho selección de en SAU, ¿no es cierto? Entonces hay que elegir el cuadro correspondiente. Por aquí tenemos que elegir el SAU, por ejemplo, el H6G5, H6G5, que es el... No. Entonces aquí elegimos los precisión 6, fino 7, esmerado 3. De aquí escogemos el precisión 6, el fino 7, esmerado 3 y el esmerado 2. Entonces nos vamos al otro cuadro y con precisión 6 y fino 7, precisión 6 aquí, y fino 7 más abajo, precisión 6, en SAU, escogemos un H6G5, un giratorio, H6G5 o un fino 7, esmerado 3, fino 7, aquí fino 7, vamos a escoger un H7, H7G6, esmerado 3, un H8G9, un poco esmerado, en categoría esmerado 2. Esmerado 2 sería aquí un H11 de 11. Pues de acuerdo con esto,
Nos vamos aquí. Y H5, H6, G5, H7, G6, H8 de 9 y H8 de 11. Y nosotros, como hemos elegido, hemos dicho que nos vienen mejor las calidades 8 y 9. De entre todos estos elegimos el esmerado 3. Entonces, el asiento nuestro va a ser 30. La cuota nominal era 30. 30 H8 y 9. A esto le faltaría solamente saber si el 30 es un número preferido, ¿no es cierto?, de los que se escogen. Esto lo vamos a fabricar nosotros en el taller, o lo vamos a comprar, lo vamos a fabricar en el taller, porque son calidades 8 y 9, no tenemos ningún problema para fabricarlas. Y aquí entonces para el agujero que haríamos en el taller, marcado de centros, inicio con broca de centros, al agujero, y después taladramos, de lo cual resulta una calidad 10, y después alisamos en el torno, en calidad 8. Listo. Tenemos agujero fabricado, y los ejes que van a ser calidad 9, tenemos calidad de marcar centros para el eje, broca de centros y cilindrar, calidad de 7, 8, 9. Esto no se va a comprar hecho, se va a fabricar, se va a comprar las barras redondas de la ferretería y esas se van a preparar dentro del taller, ¿no es cierto? Van a ser esas operaciones. Y bueno, dependiendo de cuáles sean números preferidos, qué cosa haya si hay ejes del material que nos van a dar en 30 de diámetro, o hay que elegir, por ejemplo, ser 32, puede ser que haya 32, entonces, o haya 28, 29. Entonces vamos a preferir siempre el 32. Entonces así, aquí mismo tenemos el resto. Fabricar asientos de 10 minutos de diámetro, la misma forma de selección. Aquí ya nos ha pedido, se elige calidades 8 y 9, tenemos las mismas operaciones para el y eje. Aquí se pide calidad 7 y 6, porque es algo diferente. Calidad 50, elige a sistema, calidad de fabricación, posición de las tolerancias, etc. Solamente enumero el proceso de fabricación y justificar cada decisión tomada. Aquí se ha decidido entre estos pre-seleccionado para giratorio ubicado, estos G6, precisión 6, finos 7, esmerado 3 y poco esmerado 2, y dentro de esos han elegido el 50 G7 H6. Entonces, porque esto debe formar parte de una máquina de herramienta, una máquina de coser, seleccione el asiento apropiado, sabiendo que serán asientos giratorios y lubricados para poder girarlos a mano. Entonces estamos 7.6. Con 7.6 tenemos que, para el agujero, tenemos que llegar hasta escariado para una calidad 7. Escariado con 7, o sea que va a haber marcado de centros, inicio con la broca de centros, taladrar con 3 o 4 brocas, de 6, de 12, de 48, alisar hasta calidad, taladrado va a ser hasta calidad IT10, alisado hasta calidad IT8 y después el escariado hasta calidad 7. Eso para ver el cambio del eje, que es calidad 6. Tenemos
calidad 7 y 6, entonces marcados centros, hacer en los dos extremos hay que marcar el centro, ¿no es cierto? Después hay que hacer agujeros cónicos con las rocas centros. Después hay que cilindrar, podemos cilindrar en el torno, pero eso nos da calidad 7. Entonces, para tener calidad 6, tenemos que rectificar una rectificadora cilíndrica. Entonces, en ese caso, lo normal sería que nosotros compremos los hechos en calidad de rectificado de una empresa siderúrgica que nos venda, y de esa manera no vamos a necesitar disponer de una rectificadora cilíndrica. En otro caso, vamos a tener que comprar una máquina más, y tener una máquina más en el taller, una rectificadora cilíndrica. Entonces, si no hay una utilización, si no vamos a utilizar esta rectificadora cilíndrica en el taller de una manera integral, digamos, todo el tiempo, no vale la pena que la compremos solamente para rectificar unas cuantas piezas. Entonces, lo normal será que compremos los ejes y simplemente los cortemos al tamaño necesario dentro de nuestra empresa. Ese sería entonces, y en la tarea 25, que serían entonces estas. 1, 2, 3. 3 problemitas para decidir. Entonces, eso sería, y nosotros nos veríamos hoy es viernes, nos veríamos el lunes para terminar todavía con nos falta una clase más para terminar con esta unidad y poder tener ya el segundo parcial. Hay que irse apurando con el segundo parcial. Entonces, aquí quedamos en superficies técnicas para la próxima clase. Ingeniero, disculpe. Si pueden pegarle una mirada, sería bueno. Y aquí dejamos de compartir. ¿Qué quieren? Había unas voces que están pidiendo algo. Disculpe, ingeniero. Sí, disculpado. Quería preguntarle sobre la tarea de la 16 a la 20. Lo que pasa es que subió usted dos archivos y uno dice que para presentar hoy y otro dice para presentar en 9 días. He subido 2 archivos. ¿Cómo eso? ¿En 2 lugares está? Sí, uno está en índice y otro está en tolerancias, ajustes y tolerancias. Ya bueno, la que les dé más opciones, úsenla. ¿Ya? De 9 días. Sí. Ya, ingeniero. Gracias. Ok. Ingeniero, ¿me puede poner en la lista, por favor? ¿Qué quieres? ¿Me puede poner en la lista, por favor? ¿Quieres que te ponga presente? Sí, por favor. ¿Y quién eres? Flores 1. ¿Qué apellido? Flores 2, perdón, 2. Flores. Flores Ingeniero Ayala 2. Un ratito, Flores 2. Melanie. Sí. Pero ya está presente. Ay, ya está viendo. Ingeniero Guzmán 1, por favor. ¿Quién? Ayala 2, Guzmán ingeniero, 1. por favor. Ayala. Ayala. ¿Dónde está Ayala? Aquí. Ingeniero ACBI, ¿Quién por más? favor. Ayala 2. ACBI, 1. Ayala 2. Andrea. Baby. Sí. ¿Y aquí más? Guzmán 1, ingeniero. Capia, ingeniero, por favor. Teisito, Capia. Copia, Capia. Guzmán. Sí. Cruz 2, ingeniero. ¿Cómo? Cruz 2. Un ratito, Guzmán. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Teresa o Rubí? Rubí. Rubí. Cruz. Cruz 2. Yulisa. Sí, ingeniero. Ingeniero Ríos. ¿Quién? Ríos. Ríos. Me ríos porque me ríos. Ríos Vaca. El Valio. Ya. ¿Quién más? Gracias. Ingeniero Salazar Rodríguez, por favor. Salazar con S. Sí, Salazar 2. Salazar 2 Albert. Sí, Como Einstein. gracias.
¿Sí? Dueñas, ingeniero. Ingeniero Condori. ¿Cuánto? ¿Duela? Dueñas. Con D. Dueña Suárez. Sí. Condori. Condori, ¿dónde está aquí? Esther. Sí. ¿Y alguien más? Moyo con M. Moyo con M. Karen. Sí. ¿Qué más? ¿Alguna? Las dos. ¿Cuántos han venido? Según esto, 56. Yo abajo, arriba veo 25. Bueno, pero había más. Habían como 31. Bueno, de todas maneras, cada uno sabe cómo ocupa su tiempo, ¿no? ¿Cómo están con el taller? ¿Han terminado ya? Sí, ya terminamos, ingeniero. Todos los grupos, no hay ningún grupo que esté haciendo todavía. No, Inge, hay un grupo que hay, habemos 4 grupos que estamos haciendo el de tornería. Ah, están recién en tornería ya. ¿Y a qué hora, en qué horarios? De 10 a 12. De 10 a 12. ¿Hoy día tienen que hacer todavía? Sí, Y ya, nos queda una semana más. y ya, qué bien. Entonces, a ver si yo puedo ir. Ingeniero, una pregunta. Sí. Entonces usted va a borrar la tarea que es para presentar hoy y la dejamos la que es para de aquí a 9 días, ¿no? Sí. Ya, está bien. Gracias, ingeniero. Ok. Nos vemos entonces. Adiós a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao. Gracias.